Así está. Entonces, por nuestro servicio, buenos días, mi nombre es José Pablo Galicia. Soy residente de primer año de posgrado de gastroenterología. Entonces, recibimos a la paciente el 9 de febrero para hacerle el procedimiento por nuestro servicio. Y efectivamente, pues, se podía ver la lesión más o menos a los 4 centímetros del margen anal. Y lo que llamaba la atención era que desde que uno hacía el tacto rectal, pues el olor era un olor bastante fétido y aparte de evidenciar hematoquesia, se podían evidenciar unos grumos blanquecinos a la hora de hacer el tacto rectal. Entonces, esto era porque en esta imagen podemos ver que ya tenía un área de fistulización hacia la vagina y por eso pues el olor fétido, ¿verdad? Y los grumos blanquecinos de flujo vaginal con áreas de necrosis también y la mucosa friable, fácil sangrado y con áreas de necrosis con, con pues un tumor bastante agresivo, ¿verdad? Entonces, por nuestra unidad no se completó la colonoscopía, no porque no se pudiera pasar, sino por riesgo de que la fístula eh, aumentara, ¿verdad? Entonces se tomaron las biopsias y solo se documentó el tumor. Llama la atención que en un tiempo corto comparado con la colonia fuera, pues era una fístula de un buen tamaño. ¿Cuánto era la diferencia? No me acuerdo. 2 centímetros ya la cortamos. Ah, no, la diferencia de la... Eran como 2 meses. de la primera colonia. Diciembre a febrero. Ah, No, enero por ahí. Enero fue. un mes. Ajá, o sea, fue corto tiempo. Un mes. Pero si miran Qué con el agresivo, anterior, los bordes están negros. Ujú. O sea, posiblemente en la colon previa pues, solo estaban viendo, pero se me causó todo y por eso se hizo la fístula. Más del cuando se entró, daba duda de qué era eso, si era la luz del resto del colon. Y bueno, luego de múltiples revisiones, pues era la vagina, ¿no? Y en la tomografía que se realizó, pues también se evidenciaron áreas, imágenes en sal y pimienta en la vejiga, y eso es muy sugestivo que incluso en la vejiga también ya habían heces, entonces ya estaba fistulizado hacia la vejiga y a la vagina. Entonces, pues esa es la patología que habíamos visto. Entonces, pues hablando un poco de cáncer colorectal, representa la segunda causa de muertes por muertes relacionadas a cáncer. La incidencia se ha cuadriplicado desde los años 80, principalmente en jóvenes adultos entre 20 y 40 años, principalmente por el tipo de dieta, hábitos en cuanto a tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. Más frecuente afección rectal propiamente en hispanos y asiáticos, y se estima que el aumento pues siga hasta un 124% en la población joven. Más de un 80% no está relacionado a factores hereditarios. Entonces, propiamente para hablar un poco de cáncer colorectal en jóvenes, este estudio pretendía estudiar la expresión del gen PEC10 en una enfermedad agresiva temprana versus tardía. Ellos definían temprano como pacientes menores de 45 años y tardío mayores a 65 años. Tenían 28 pacientes en temprano y 38 mayores a 65. Entonces, el objetivo era identificar estos genes si estaban implicados en la agresividad de la enfermedad. Lo que hicieron fue tomar de la base de datos de
de cáncer colorectal de Oregon y luego la muestra se fue sometida a análisis de secuenciación genética por este kit y encontraron 8 genes relacionados, 7 con expresión a la alta y uno con expresión a la baja. Específicamente el estudio se enfocó en el gen PEG10, que es un gen que está implicado en la diferenciación y en el ciclo de diferenciación celular y la apoptosis también. Entonces, en esta gráfica podemos ver que en los pacientes que no tenían alteración de la expresión del gen, la sobrevida pues fue mayor, la sobrevida global, mientras que los que tenían la expresión aumentada del PEG10 solo eran 6 pacientes, pero podemos ver que a los 25 meses ya habían fallecido 5 y a los 50 ya en la totalidad, ¿verdad? Y en esta otra gráfica lo que compara es si tenían expresión a la alta o a la baja. La línea azul es a la baja y la línea roja a la alta. Y podemos ver que no es, o sea, uno pensaría que quizás por tener expresión a la baja, la agresividad va a ser menor, ¿verdad? Pero no es que sea tampoco un beneficio. Eh, entonces, concluía pues que no, o sea, la expresión tiene que ser normal. No, si está a la baja no significa que la agresividad va a ser menor, sino que va a ser igual a que esté a la alta, ¿verdad? Otro estudio que estudió el patrón de presentación clínica en los pacientes adolescentes y adultos jóvenes definían entre un rango de edad entre 18 a menores a 39 años y se realizó en 3 hospitales europeos entre enero del 2008 a 2019. Entonces aquí podemos ver la representación demográfica con una edad promedio de 33 años. Eh, Podemos ver que 25%, más o menos 25% tenían obesidad, también un 25% tenían relacionado a cáncer colorectal familiar y un 17% tabaquismo. Entonces, en la presentación... Cáncer colorectal familiar, sino que hereditario. pero ese era hereditario. Creo que es como un familiar nada más con cáncer colorectal. Entre la presentación clínica, pues, bueno, un 92% de los pacientes sí habían presentado síntomas y un más o menos un 6.9% fue por screening, ¿verdad? Entonces, el síntoma más frecuente fue rectorragia, ¿verdad? Un 68%, y también un 18% cambios en el hábito intestinal, que pues fue lo que había presentado nuestra paciente, ¿verdad? Eh, y también pues una edad, perdón, un tiempo de, de- de síntomas hasta el diagnóstico de 13 meses en nuestra paciente, fue más o menos 4 meses que ella empezó con el estreñimiento, que fue su motivo de consulta inicial, más o menos en octubre, y luego ya en enero se le dio el diagnóstico, ¿verdad? Pero sí, la agresividad en este caso pues fue bastante importante y el principal sitio de metástasis fue en este caso a hígado. Y pues otro estudio que comparaba qué método podría ser más preciso para determinar la localización rectal del tumor. Aquí comparaban la examinación por tacto rectal, por colonoscopía y por proctoscopía rígida. Entonces, el objetivo pues era ver cuál tenía mejor precisión para poder determinar la localización del tumor, ¿verdad? Entonces, sí, desde un inicio el estudio hace énfasis en que obviamente en cuanto al tacto rectal va a estar limitado por la longitud del dedo del examinador, ¿verdad? Pero sin embargo es una herramienta, pues obviamente que todos tenemos a nuestro alcance, ¿verdad? En cuanto al tacto rectal, pues
la totalidad era 173 pacientes y 160 sí se pudieron evaluar. 13 no, porque ya estaban muy lejano el tumor, ¿verdad? Pero como podemos ver, un 92% es un porcentaje bastante alto, ¿verdad? No me deja mentira que ya pacientes con diabetes normales y que tienen tumor en los. Sí. O sea, hasta tuvimos uno que tenía el tumor afuera, el TRN estaba normal, o sea, sangre, y tenía un tumor de túnel afuera. ¿Verdad? Me imagino que el residente que nos dijo así, ¡ay, bueno, vamos a hacer color! Y una más afuera. Entonces, aquí en estas gráficas podemos ver la concordancia en la gráfica A de la proctoscopía rígida con la colonoscopía. Podemos ver que es un 97% casi cercano a la unidad. Eso significa que tiene una relación bastante estrecha, ¿verdad? En cuanto a la proctoscopía rígida, pues dice que es un método obviamente mucho más exacto porque el hecho de que sea rígido permite dar una longitud exacta, mientras que la colonoscopía, por ser flexible, puede dar una variación de 2-3 centímetros de diferencia en cuanto al examinador. Sin embargo, ofrece otras ventajas, que es el hecho de, digamos, examinar mejor el tumor, la lesión y ver las características con mayor detalle, ¿verdad? En la gráfica 2 compara el tacto rectal y la colonoscopía flexible. Y como podemos ver también, punto 89 es una relación bastante significativa, estrecha, ¿verdad? Entonces, eh, esto mencionaba que el tacto rectal pues sí tiene también eh, bastante utilidad. Y en esta, la proctoscopía rígida con el tacto rectal, que, que aquí pues fue 0.92. Entonces, en las tres comparaciones, el tacto rectal es una herramienta sin costo, ¿verdad? Y accesible para todos. Y las otras herramientas pues también son útiles. La proctoscopía rígida solo permite evaluar los 20 centímetros a partir del margen anal, pero da una mayor exactitud, ¿verdad? El color tiene para los miembros arriba, abajo, derecha, izquierda. Eso uno va navegando, centrando. Hay colon que son sumamente tortuosos, entonces uno va navegando así. Y este rígido, yo nunca he visto uno en mi vida. ¿Verdad? ¿Verdad? Y es una palma. Entonces, evitando que sean esas combas, por eso históricamente va a medir mejor, por lo menos a cuánto está delante. Pero pues no se puede, por ejemplo, a lo mejor esta pista no se hubiera visto, porque la pista queda aquí, de si esto es lo recto, no se mira, en cambio la ventaja entonces podemos ir viendo así todo. Entonces, yo creo que no sé si todavía los producen, ¿verdad? Pero hay, más que todos los proctos. Los proctólogos Sí, usan más, ¿no? Ellos, o sea, tienen todavía, pero esto yo nunca he visto uno de ustedes tenían. Yo creo que no tenía ni siquiera visto. Nosotros no tenemos con el procto, como estábamos con ellos, pues sí. Pero es una cosa de metal. Y la fuente de luz tampoco era así óptima, ¿no? Es mucho más cómodo meter el colon o un método flexible. En el Roosevelt no, y en el ICANN tampoco. O sea, no, yo nunca vi un. Pero no rotaban el pedo. Como por eso. Y eso era lo que estaría para la revisión del día de hoy. Bueno, Gracias. Gracias. ¿Alguien esto? notó? ticket, Sí, un que ticket tirado. tiene menos tiempo que el mío. Yo tal vez tenía algunas observaciones, no de tu presentación que estuvo buena, sino de la forma como la dijiste, ¿verdad? Porque uno no se queda viendo la tele, tienes que ver al público, a la audiencia, ¿verdad? Y en cuanto a tus diapos, dejas muy claro el objetivo, los métodos, pero la conclusión
como que si comenzás a divagar un poco. Entonces, presentas el estudio y tenés que presentar de forma muy clara la conclusión, ¿verdad? Digamos aquí, si es mejor el colonoscopio, el tacto o el colonoscopio rígido, no queda como tan claro al final porque presentaste muchas gráficas y no todos sabemos qué representan todos esos puntitos. Tal vez presentas uno y decís, mira, esa es una correlación y estos van con el tacto y esos con colonoscopio rígido. Esas son unas observaciones con todo respeto y con la intención de mejorar, ¿verdad? Pero estuvieron, bueno, es algo tardado por el equipo de audiovisuales. Sí, otros son el R1 es el que hace el curso de audiovisual. Pero ya tenemos graduado. Sí. ¿Y es R2? Sí, ¿Mande? ¿Ya es R2? Ya es R2, pero todavía está viendo. los tres somos R1. Son 3 años. Son 3 años de prueba. Sí. Entonces hoy en la noche es en Fontavela, en Palermo, Fontavela, ¿verdad? A las 7, que es una actividad conmemorativa por cáncer de colon. Igual queremos agradecerle a Roche y a Isa y a Juan Felipe. Anda por ahí. Ahí está Isa. Por el apoyo. No sé si va a decir algo. Pues si me permite. Sí, claro. Pues no, muchas gracias. Qué bueno ver su posibilidades porque lo veo que pasear. Nos cae por la fecha.